Soy Zulia Ordóñez, licenciada en Literatura por la Universidad de las Artes del Ecuador. Actualmente laboro en la Biblioteca de las Artes, donde doy atención a los usuarios y también creo proyectos vinculados con la literatura. Escribo poesía, he publicado en algunas revistas virtuales en las que destaco Pixeletras de la Universidad Politécnica del Ecuador. También tengo 2 menciones de honor, una justamente por el Libre Libro del año 2019 y otra por el Casal Catalá de Guayaquil. Yo entré a la Universidad de las Artes en el 2015, la nivelación del 2015, y bueno, cuando recién ingresé me interesaba la literatura, pero mi contacto con la literatura había sido más que una formación artística, un contacto mediático, digamos, ¿no? Todo lo que consumes en la televisión, esta figura idealizada de los escritores, me llevó a interesarme por la literatura. Estando ya en la Universidad de las Artes, pues fui conociendo un poco más sobre cómo es esta profesión, cómo se desarrolla en el país, también cuáles son los problemas a los que uno se enfrenta practicando pues la escritura en un país como Ecuador, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Guayaquil. También aprendí, pues, como la Universidad de las Artes es interdisciplinaria, pues también aprendí algunas otras cosas, cine, teatro, dentro de mi formación, que era en ese tiempo la mención en literatura y arte. Ya como empecé a escribir desde el año 2019, estaba todavía en la Universidad de las Artes y comencé a querer ya a practicar esto de la escritura, ¿no? Ahí, bueno, conseguí una mención de honor en el Libre Libro, en donde también se editó una antología que está en Huartas Ediciones, que se llama Caballos Nacidos del Polvo, y a partir de ese momento también tuve otras publicaciones en Pixeletras. Digamos que ese ha sido el periodo. He tenido también otras en editorial Crímenes en Venus, y otra revista que es colombiana, que se llama Revista Innombrable. Digamos que ese ha sido el recorrido de mi creación, que siempre ha sido desde la poesía. Problemas al insertarme en el mundo artístico, en realidad no creo yo que haya sido como un problema en sí, pero sí es como hay unas dificultades en torno a que uno tiene que siempre, bueno, al menos en mi caso, no puedo hablar por el resto, pero en mi caso siempre he tenido que hacerlo a través de lo digital, ¿no? Ingresar a que te publiquen un poema en una antología impresa es mucho más complicado. O sea, creo yo que tiene que ver con muchos aspectos, por ejemplo, qué es lo que busca la editorial, si eres conocido o no eres conocido, si es que estás dentro de unos discursos que están en boga, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso sería como un poco las dificultades. Ahora, no lo veo como algo tan grave, porque hoy en día las publicaciones digitales han llevado a muchos artistas que han sido desconocidos o que no han sido tomados en cuenta, pues los han llevado, qué sé yo, a ser luego publicados hasta en otros países. Entonces, no lo veo tanto como un problema, sí lo veo como un obstáculo. Pero en mi caso, como no me he dedicado todavía a hacer un poemario, sino he hecho dossier, no lo he visto todavía así como tan imperante en mi creación. Yo trato de llevar mis experiencias del día a día, ¿no? Esas experiencias que tienen que ver con el caminar en la ciudad de Guayaquil, pero no solamente como alguien que disfruta del paisaje, sino que alguien que se deja tocar por ese paisaje que muchas veces es doloroso. Entonces, en ese sentido, yo he tratado de escribir un poco a modo de sentencia nuestra propia forma de actuar con la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas personas que duermen en la calle? ¿Cómo nosotros intervenimos en esas personas que no tienen acceso a la cultura? O sea, todas esas cosas yo las trato de llevar a la poesía a través de ciertas sentencias y también a través de mis propios sentimientos. O sea, el malestar, que es, por ejemplo, algo que parece tan banal, que es, por ejemplo, tener que viajar 1 hora entera en un transporte como la Metrovía, en donde la gente se insulta, se golpea, o sea, está todo el tiempo estresada. ¿Cómo llevo eso, no?, a la poesía, que parece algo
contradictorio, pero es parte de nuestra realidad y yo creo que expresarlo no como una forma de desahogo ni de catarsis, sino como una forma de visibilizar nuestros entornos. Me ha impactado mucho la creación digamos, del siglo XX, ¿no? Esta forma en la que el surrealismo entendía el arte, ¿no? Siempre desde el inconsciente. Hoy en día sería como hablar de esto, ya sería bastante anacrónico, pero a mí en mi caso me impactó mucho porque eso me ayudó también a buscar más temas relacionados con el psicoanálisis y a comprender mucho sobre mí misma. Pero también me ha impactado, por ejemplo, Ernesto Cardenal. Yo creo que Ernesto Cardenal ha sido vital, digamos, en mi forma de ver el arte, porque él fue un poeta que se vinculaba también con las clases sociales menos favorecidas en Nicaragua. Y en ese sentido yo también he pensado, por ejemplo, que el poeta no solamente se debe dedicar a la poesía, sino también puede llevar esa poesía de diferentes formas al público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ernesto Cardenal con sus talleres de poesía a los niños, a los ancianos, a gente pobre, gente campesina. Eso me ha inspirado, por ejemplo, a yo también querer llevar a las personas este tipo de talleres, este tipo de, qué sé yo, clubes de lectura, charlas literarias, siempre con esa visión de que se puede llevar la literatura también a aquellas personas que uno cree que no les va a interesar la literatura, ¿no? Aquellas personas que uno dice no tienes formación literaria, no vienes de una familia, qué sé yo, que se dedicó al arte, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar la literatura? Entonces yo pienso, la literatura la podemos hacer llegar llevándoselas, ¿no? Llevándoselas o trayéndolos a ellos hacia ella. Entonces para mí Ernesto Cardenal ha sido como esa figura potente, no sé si, bueno, de la creación también, pero también como esa mirada de poeta gestor, de alguna manera. Como artista mujer, yo creo que hoy en día es complejo decir que porque seas mujer vas a tener una presencia, quieras que no, en el mundo artístico. Yo pienso que hoy en día no tiene que ver nada con que seas mujer o que seas hombre, sino con el discurso que impones, ¿no? Si es el discurso que a un sector le parece o que no, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, por ser mujer, no es que he tenido las puertas abiertas de que me hayan querido publicar por ser mujer. O sea, he tenido que participar y en muchas ocasiones, bueno, qué sé yo, personas que son hombres, por ejemplo, han ganado concursos en los que yo he participado. Entonces no creo yo tanto como que por ser mujer, ¿no? No sé cuáles serán las políticas con las que se desarrollan, no quisiera decir algo que de repente otra persona pueda rebatir, pero lo que te puedo decir es que dentro de mi experiencia yo he escrito y básicamente he tenido presencia, creo yo, en lugares donde me han querido publicar a personas que de repente no son muy conocidas. Ya ahora que en ciertos lugares pues ya te tienes que debatir con lo que ellos quieren, pues, ¿no? Con qué clase de, por ejemplo, en mi caso yo escribo poesía, con qué clase de poesía, si es una poesía combativa, si es una poesía feminista, transfeminista, o sea, ya depende de lo que cada sector quiera o cuál es la perspectiva de esas editoriales o revistas. En mi caso yo he publicado, ya te digo, o sea, diferentes temas, ¿no? Siempre relacionados con la muerte, y sí he tenido acogida, pero no veo que haya sido específicamente por ser mujer. Pienso yo que ya depende de la revista, depende de la editorial, cuál es la perspectiva en la que se maneja. Invisibilizada no creo en sí. Tal vez es que invisibilizada yo lo veo como algo que sistemático en contra de mí, entonces no lo veo de esa forma, ¿no? Ahora sí que creo que hay temas que a lo mejor no son de mucho interés por el medio artístico, ¿no? Hay formas, estructuras dentro de la poesía que no son interesantes para el medio literario. Entonces, yo no creo que, no me siento invisibilizada, simplemente pienso que ahí cada época tiene pues su tendencia y a lo mejor las tendencias con las que he escrito hasta el momento no han sido como muy interesantes quizás para el medio, ¿no? Ahora tampoco puedo decirme invisibilizada porque ya te digo, o sea, hay editoriales independientes en lo digital que han tenido un interés por publicarme
y sí puedo poner en relevancias, por ejemplo, la editorial digital de Laura Nivela, editorial Crímenes en Venus, que es donde he podido publicar 2 dossiers de poesía, y Revista Innombrable, ¿no? También, por ejemplo, Revista Temporales del Máster de Escritura Creativa de Nueva York, que hace poco también publicó un tributo que hice al poemario Trilce. Entonces no me sentí invisibilizada, solo siento que hay lugares en donde vas a poder publicar y hay lugares en donde simplemente quizás no haya un interés, pero no he visto algo sistemático en realidad. La última obra que trabajé es un dossier de poesía dedicado a la experiencia de la muerte, tanto en la muerte propia como en la muerte de los otros que amamos, ¿no? Fue un dossier que trabajé para el último concurso en el que podía participar en el Liliana Espinel. Lamentablemente no quedé dentro de los finalistas, pero igual lo tengo ahí. Y bueno, la idea todavía es como a partir de esos poemas seguir trabajando pues un libro, un poemario. Sí, es decir, hoy en día vivimos en Guayaquil, estamos todos los momentos de nuestra vida pendientes de si no nos va a matar alguien, si no nos va a caer una bala, entonces, y no solamente con nuestra vida, sino con la vida de las personas que amamos. Entonces, es algo inevitable para mí no poder escribir de la muerte. O sea, para mí, creo yo, que la muerte es algo que nos ronda todo el tiempo. O sea, las 24 horas del día estamos pensando en ella. Dudo mucho que alguien que vive en Guayaquil no la piense todos los días. Es algo... Y por eso he querido llevarlo así a la poesía. Más que, como lo dije hace un momento, más que una forma de catarsis, como una forma de pensar, ¿no? De repensar esa muerte, cómo la podríamos sobrellevar, ¿no? Cómo podríamos llevar la muerte hacia nuestras vidas y conciliarnos con ella también. Este proyecto de Ernesto Cardenal, los talleres de poesía, eran unos talleres que se gestaban, bueno, eran talleres financiados con dinero público, por eso, bueno, él pudo llevarlos a cabo, pero también la mentalidad que él tuvo, ¿no? O sea, de dirigirse a niños, ancianos y a campesinos, o sea, de esos talleres salieron personas que luego pusieron ellos mismos sus talleres. Eran como pequeñas, qué sé yo, digamos, pequeños grupos que él iba teniendo y que luego de esos mismos grupos iban saliendo personas que hacían más grupos. No era como algo rizomático, ¿no? Se iba extendiendo. Y lo que me interesa de eso es que justamente eran personas de bajos recursos, ¿no? Personas que viven en el campo, excluidas, periféricas. Y lo que me inspira de eso es cómo se rompe esa mirada, ¿no? Esa perspectiva. Mucha gente piensa que porque una persona, pongo el caso de Guayaquil, porque una persona vive en el Guasmo o en la Isla Trinitaria o viene en un colegio público, no tiene la sensibilidad, y es un gran desafío hacerles interesar por la literatura. Yo creo que eso deberíamos dejar, en lugar de tener ese prejuicio, deberíamos experimentar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo hago un vínculo con un sector, qué sé yo, del Guasmo, de un colegio que esté en el Guasmo, y los llevo constantemente a talleres de poesía o a charlas literarias? ¿Qué pasa con ellos? Dejemos que ellos decidan si les interesa o no. Pero no podemos nosotros pensar que es un gran desafío. Yo no lo veo como un gran desafío en realidad. Yo lo que veo que el desafío está en romper esos prejuicios y poder movilizarnos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, o sea, yo me gradué en el año 2004 en el Instituto Técnico Superior Guayaquil. Era en esa época, bueno, uno de los mejores colegios públicos. Sin embargo, la mirada en esa época era esta mirada de la economía, de la administración, de la informática. Yo no tenía una formación literaria en realidad, pero por la cultura general uno se va interesando. Ya cuando yo ingresé a la Universidad de las Artes, yo no tenía conocimiento de muchísimas cosas, y bueno, algo de lo que me enorgullece es decir que yo vine de eso y me gradué con un diploma de reconocimiento por mis altas calificaciones. Es decir que ese prejuicio que se tiene sobre las personas que porque son pobres o vienen de colegios públicos no les va a interesar la literatura. Yo sé que los indicadores dicen otra cosa, ¿no? Que gente se bota de las nivelaciones, de las carreras,
pero tendríamos que pensar también cómo estamos presentando quizás esa profesión, ¿no? Gente que viene de provincias que son periféricas, ¿no? Cómo llegan a tener una alta presencia, no solo, o sea, una alta presencia internacional. Yo pienso que ahí está, o sea, dejemos los prejuicios a un lado. Esa es mi motivación, o sea, mi motivación es hacer como hizo Ernesto Cardenal, llegar a esas personas y dejar que ellas decidan qué piensan de la poesía, qué piensan del cuento, qué piensan de la novela, o sea, eso es mi motivación, poder hacer con ellos lo que me pasó a mí de alguna forma. Ahora, dentro de la medida de lo posible, llevo organizando, he tenido la oportunidad de organizar en la Biblioteca de las Artes estas charlas, se ha dado esta apertura para que nosotros ahí podamos generar ahorita estas charlas que se llaman, este conjunto de charlas, la que le hemos puesto Cronotopías, y básicamente lo que estamos haciendo es invitando a toda la comunidad, invitamos a colegios, invitamos diferentes universidades. Yo pienso que, claro, todavía nos queda mucho más por hacer. Por ejemplo, llevar esas mismas cronotopías, qué sé yo, a otro lugar. Son proyectos que tenemos que seguir pensando, las posibilidades, los recursos, ¿no? Y también cómo hacer, cómo movilizarnos también en medio de tantos problemas que tenemos hoy en día. Sin embargo, yo creo que esa es la idea, ¿no? Seguir gestionando por lo menos aquellos espacios gratuitos. Esto es complejo porque dentro del campo de las artes siempre hay este pensamiento, ¿no? Porque acá es gratuito, perjudica lo que acá no es gratuito. Si un club de lectura es gratuito, perjudica el club de lectura que no es gratuito. Pero yo pienso que para todo el público. Y si, por ejemplo, no existen esos clubes de lecturas gratuitos, no existen esas charlas literarias gratuitas, esas personas que a lo mejor podrían asistir a aquello gratuito, igual no van a asistir a aquello por lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Generando los espacios, haciendo que existan estos espacios, que las personas puedan tener un lugar en el cual puedan asistir gratuitamente a escuchar sobre literatura, y espero que más adelante, no sé, se pueda hacer algo con algún tipo de vínculo. Bueno, eso ya tendríamos que organizarlo mejor. Ahora todavía estamos como surgiendo, nos ha ido bastante bien y esperemos que sigamos de esa forma. Realmente me ha costado muchísimo poder escribir y al mismo tiempo tener que pensar en el tema económico. Yo pienso que no sé qué decirles para motivarlos, pero lo que puedo decir, qué es lo que a mí me motiva, es el hecho de poder primero hacer lo que me gusta, que es escribir, seguir aprendiendo, seguir explorando la literatura. Ahora, ¿por qué para mí creo yo que es importante hacer llegar esto a otras personas? Porque el arte te genera pensamiento crítico, y yo creo que el pensamiento crítico es importante para que cambiemos nuestra sociedad, ¿sí? Que seamos conscientes del lugar en donde estamos, que podamos leer a partir de la experiencia de otros, también nuestra propia vida, ¿no? Muchas veces pensamos que las personas que no se interesan por el arte son personas que no están consumiendo nada. En realidad sí están consumiendo Netflix, están consumiendo YouTube, están consumiendo redes sociales. Entonces, al consumir eso, ellos están creando un tipo de pensamiento, y muchas veces, lo digo por mi experiencia, o sea, yo soy una persona que crecí en los años 2000 con las series, entonces estaba todo el tiempo alienada por esa mirada hacia un mundo que no era el mío. Entonces, claro, uno vive en ese mundo que no es el tuyo y no te das cuenta de las cosas que están ocurriendo y cómo te afectan. Entonces, eso es a mí lo que me motiva a seguir, pues, haciendo que la gente se interese por el arte. Y lo que me motiva también a mí es escribir, porque tengo la esperanza de que en algún momento eso le llegue a alguien y pueda también verse reflejado en lo que escribo de alguna forma, ¿no?